oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Hoy quiero cantar de gozo y de paz. Hoy quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Hoy quiero cantar de gozo y de paz. Hoy quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Dios les bendiga, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, estar con ustedes nuevamente aquí, saludándolos de la ciudad de Monaghan, en la ciudad de Texas. Buenas noches para los que ya están de noche, para los que están aquí en esta zona de Estados Unidos, en el estado de Texas, donde nosotros estamos. Todavía es tarde, no ha oscurecido, falta una hora para que el sol entre y se oculte, pero hay naciones donde llevamos 2 horas, 3 horas adelantados, y en otras naciones como en Europa está comenzando a amanecer. Dios les bendiga, gusto saludarlos, qué bueno estar nuevamente con ustedes en este momento. Mil bendiciones a todos, el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, ¿verdad? Noches en muchas partes, como dice mi esposo. Y pues es un honor estar aquí otra vez con ustedes, ¿verdad? Vamos a concluir con la segunda parte de lo que hablamos, fue el domingo, creo, ¿no? La semana pasada. Hablando. Amén. Entonces vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con las Sagradas Escrituras, la segunda parte. ¿Cuáles son? Es la pregunta. Sí, ¿cuáles son verdaderamente las Sagradas Escrituras? Amén. Hemos visto los comentarios de las personas y por eso es necesario seguir ampliando el tema con el respeto que todo el mundo se merece. Estos temas los tocamos porque la verdad es que si usted se lee el libro de Daniel capítulo 12, usted va a encontrar, igual que al apóstol Juan en el Apocalipsis, que le dijeron en un momento, le dijeron: sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. Entonces hay temas, mi amado hermano, que no se comprendían antes. Hay temas que no se comprendían por otras personas. No estoy hablando que nosotros seamos los únicos que estamos recibiendo esta revelación, porque el mundo entero ya está hablando de esto. El mundo entero está comprobando, está investigando de que realmente lo que se denomina iglesia cristiana en su mayoría fue engañada por una mente maestra que creó un libro y unas doctrinas en torno a un libro que Dios no autorizó realmente. Vamos a comenzar contando que primero, para los que no me conocen, yo estudié y me preparé en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios de Colombia. También estudié en la Misión Bautista y también estudié por la Bible New World de California. Y a mí siempre me dijeron, y yo le estoy diciendo que cuando yo realicé estos estudios bíblicos, teológicos, fue entre el año 90 al 93. 1990 al 93, o sea, hace 30 y algo de años,
fue que yo recibí esta instrucción previamente. Digo esto, comento esto porque hay hermanos que se han preguntado o nos preguntaron, ¿ustedes son cristianos o qué son? Exacto. Sí, somos Claro. cristianos. Somos cristianos. Amén. Nací, en el caso mío, mi esposa va a contar parte de su historia. Yo nací en un hogar cristiano, hijo de madre fundadora de iglesias, misionera y predicadora. Desde los 4 años de edad yo estoy en el cristianismo y desde los 4 años vengo recibiendo instrucción de la palabra de Dios. Escuche esto. Desde los 4 años yo fui enseñado con una Biblia que fue la revisión de 1960, la Reina Valera original. ¿Sí? Y pasé, como le digo, por los seminarios bíblicos y a mí siempre me dijeron, cuando me entregaron la Biblia, que me la obsequiaron, me dijeron, esta es la palabra de Dios. Y lo que me dijeron fue que fue escrita en los seminarios bíblicos, teológicos, y yo sé que personas que han pasado por seminario bíblico van a decir lo mismo, que nos dijeron, sin probarnos, sin comprobarnos, nos dijeron que había sido escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Lo único que nos dijeron fue que entre estos hombres había campesinos, hombres de guerra y hasta reyes. Eso fue lo único que nos dijeron. Entonces asumimos nosotros, ya por voluntad propia, y todos los que están en seminarios lo van a constatar, de que estoy hablando la verdad. Asumimos que estos hombres, de que nos dijeron que habían sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, eran los apóstoles, los 12 apóstoles, eran Moisés, lo que nos dijeron Pentateuco, eran los profetas que conocemos nosotros hasta Isaías, pero nunca nos habían dicho en qué año y nunca nos dijeron que existían Biblias anteriores. Nunca, nunca, mi amado hermano, nos dijeron que existían versiones de la Biblia anteriores. Claro. Nunca, nos dijeron la Reina Valera y es la palabra de Dios. Así pare de contar. Por muchos años, mi amado hermano, yo prediqué en las naciones, porque tengo un ministerio que ha visitado 8 naciones del mundo y fundé iglesias, preparé hombres y mujeres a la manera que yo creía que a mí, como me habían formado para educarlos. Yo predicaba igual que todos los hombres que se ven hoy en día en el mundo entero. Yo también reprendía demonios, sanaba enfermos, hacía y deshacía porque a mí me enseñaron eso. Yo también llegué en una época a profetizar, como se hace hoy en día. Yo también impuse las manos muchas veces y vi la gente caerse al piso. Nunca empujé a nadie. Pero el anhelo por conocer la verdad, el anhelo por saber la verdad, me llevó a encontrar cosas tremendas, como que Cristo dijo en San Juan 5:39, y lo voy a leer, mi amado hermano, saque su Biblia, y voy a leerle esto antes de comenzar y hacer una oración. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuche esto, se lo voy a volver a leer para que nos quede muy claro, mi amado hermano, porque llegó la época en que los sellos del conocimiento se abrieron. Lo que le prohibieron a Daniel contar y lo que le prohibieron a Juan contar se abrieron ya para este tiempo, porque dice muy claro, el arcángel Gabriel le dijo muy claro que eran para los tiempos del fin. Amén. No se conocería la verdad sino los tiempos del fin. Amén. Y lo repito, que antes de que se cumplan los 120 jubileos, porque Israel es el reloj de Dios, Israel es el reloj profético del verdadero Dios, ya está por acabarse. Ya está, faltan más o menos 4 años y medio para que los jubileos, a 5 años más o menos aproximadamente, que se acabe. Y estamos viviendo ya el periodo, o entrando al periodo de lo que se denomina, según las Escrituras, no según yo, de lo que es la gran tribulación. Entonces, el ir a escudriñar me llevó a encontrar verdades de las que Cristo hablaba. Pero antes de esto, quiero pedirle a mi esposa que nos dirija en oración. Que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, guiándonos a toda la verdad. Porque reconozco lo duro que es para muchos el haber escuchado en la transmisión pasada estas verdades. De que como iglesia hemos sido engañados por hombres. Y que detrás
de lo que a nosotros nos dijeron que era la palabra de Dios, realmente estaba la gran ramera, y les voy a leer toda la historia que usted la puede investigar. Desde los orígenes de la primer Biblia, quién es, cuándo ha sido modificada. Hay una hermana, antes de darle el paso a mi esposa, hay una hermana que nos escribió en un comentario y dijo: para mí la Reina Valera es la palabra de Dios, y pare de contar. Quiero decirle a la hermana que antes de la Reina Valera no estaban unidos. Había una Biblia que había escrito Casiodoro, y la otra el señor Valera, o los obispos, porque eran obispos católicos. Una de Casiodoro y una de Valera. Y luego alguien decidió unir las dos y quedó conformada la Reina Valera. Ya fue revisada en el año de 1994, si usted no sabía, ya existía una versión. Y el año 2000, se me pasa la fecha, es la segunda revisión que reemplazó a la Reina Valera de 1960. Los hombres ya la modificaron por tercera vez. 2015 creo que Sí, estaba. es la última Reina Valera, que está totalmente cambiada a la Reina Valera original que nos dieron a nosotros en los años de 1970, cuando yo era un niño. Vamos a entrar en oración. Quiero pedirle a mi amado hermano que nos dirija, porque esto es grave, esto es muy grave. Esto es un bombazo a nivel cristiano muy, muy tremendo. Porque muchos de los que no obedecieron a Cristo están apostatando de la fe en este momento. Muchos están saliendo del cristianismo y de Cristo porque fueron engañados y ya se enteraron del engaño, pero no los están guiando a lo correcto, que es Cristo. Vamos a entrar en oración y seguimos en el tema. Bendito Señor, tu presencia venimos, dándote gracias porque nos tienes aquí, pidiéndote, Señor, que nos cubras con tu sangre poderosa, que unjas nuestros labios, que abras el entendimiento, Señor, de aquellos que van a escuchar. Sabemos que es algo profundo, Señor, es algo duro para mucha gente, así como lo fue, Señor, para mí, pero es necesario, Padre, entrar ante tu presencia y buscar de ti, Padre, así como tú dejaste escrito, Padre Santo, que buscáramos de ti por medio de tu Hijo Jesús, como muchos lo conocen, que es Yeshua HaMashiach. Te pido, Padre, que abras los corazones de todos aquellos, Señor. Tus palabras, Señor, van a ser abiertas en el tiempo, Señor, que tú has puesto. Y si a ti te ha placido, Padre, usarnos, hazlo, Padre, como lo has estado haciendo hasta ahorita. Pedimos, Señor, que bendigas a aquellos, Señor, que están conectados y los que se van a conectar. Aquellos, Señor, que van a mirarlo más adelante. Permítele, Señor, que puedan escuchar este mensaje, Padre, para que puedan aprender y puedan entender, Señor, lo que está sucediendo. Y cómo fuimos, Señor, nosotros también engañados. Nos duele en el corazón tener que decir esto, Padre, pero es la verdad. Úngenos, Padre, porque estamos entrando, Señor, en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Señor. Y no es de todos traer esa palabra, Señor, a tu pueblo, pero estamos nosotros exponiéndonos a hacer tu voluntad, Padre, a hacer lo que tú has dejado que hiciéramos, Padre Santo. Unge los labios de mi esposo, Señor, que seas tú el que hables, Padre. En tu nombre poderoso te pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, mi amado hermano, acuérdense que el fundamento es Cristo. Siempre tenemos que tener presente que Él dijo: yo soy es el camino, yo soy es la verdad y yo soy es la vida. Y que aquel ser que llamamos Cristo nos dijo la verdad. Y está comprobado en el Antiguo Testamento. Si usted se va al libro de Isaías capítulo 42. Si usted se va al libro de Isaías capítulo 43 verso 10, usted va a encontrar que el Padre Celestial hizo referencia de que lo iba a enviar.
Y él venía con una sola misión, como dice Isaías 43:10, y es que el pueblo de Israel, la nación que fue formada y creada por Dios, volviera a su Dios, al único y verdadero Dios. Solo hay un Dios en todo el universo. Del resto son dioses falsos, mentirosos, que son los ángeles caídos que vinieron y se hicieron adorar en la tierra. La única, me preguntaba una hermana, me dice, entonces, ¿cuál es las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son? Si la Biblia que nosotros tenemos fue creada por Roma, por la Gran Ramera, en cabeza del Papa Dámaso I y encargada a San Jerónimo. Y muchos libros, sobre todo las cartas paulinas, contradicen a Cristo. Otra hermana me decía, ¿y cómo vamos a saber entonces cuál es la verdad? La verdad está en obedecer al Hijo de Dios, al Todopoderoso, a Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. Roma fue quien le puso el nombre de Jesucristo, aunque Cristo traduce enviado, Mesías, Mashiach, el ungido, el mensajero, el que traía la verdad. Año 320 al 350 después de Cristo, después de los dos apóstoles, se creó el primer libro que llamaron Biblia. Y les voy a contar la historia y le voy a pedir al favor que usted vaya a investigar después de que vea esta transmisión, para que constate que es la verdad. Y la hermana me decía, entonces, ¿cuáles son las Sagradas Escrituras? Escuche esto. Las Sagradas Escrituras únicas y verdaderas son las que Dios escribió con su puño y letra y la entregó a la humanidad. Las Sagradas Escrituras verdaderas son las que Cristo abría en las sinagogas y de las cuales predicaba. Los papiros o los pergaminos. Estaba escrita en papiros o pergaminos en aquella época, no en un libro, porque la imprenta no existía para el ser humano todavía. Existía la caligrafía, ¿sí? Y de ahí, llamémoslo, quedaba impreso en los papiros y los pergaminos. ¿Cuáles son las verdaderas Sagradas Escrituras? ¿Cuál es la verdadera Biblia? Me hicieron esa pregunta entonces. Es la que Cristo usó. La que usó Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando demostró el día de la fiesta de Pentecostés. Mire a dónde empieza todo. Es una fiesta del Eterno ordenada al pueblo de Israel y está en Levíticos 23, que es la fiesta de las cosechas. Que la cambiaron es que porque la venía del Espíritu Santo. Ojo con eso. Esas escrituras que Pedro recitó son las verdaderas. Las escrituras que Juan el apóstol recitó son las verdaderas. Las escrituras que menciona el Apocalipsis en perfecto cumplimiento son las verdaderas. Del resto se lo inventaron los hombres en cabeza de la Gran Ramera. Y vuelvo a hacer una pregunta muy seria, muy respetuosa. ¿Será que nosotros, los que amamos a Cristo y la verdad, y buscamos la verdad y buscamos la salvación, podemos usar un libro creado por la Gran Ramera cuando el mismo Cristo dice que es inflamada por el mismo y sostenida por el mismísimo infierno y la va a condenar? Apocalipsis 17:5 dice, madre de las rameras. Usted tiene que investigar quiénes son las hijas de la Gran Ramera. Y son todas aquellas entidades religiosas que usan la Biblia manipulada y escrita por hombres. Léase Apocalipsis 17 y entérese, porque esto no es fácil, esto es duro. Si ha sido duro para ustedes como oyentes escuchar que ese libro tan precioso que teníamos no es correcto, no es real y está manipulado y adulterado de la manera más descarada que usted ni yo nos imaginamos. Imagínese a mí como pastor, que por años predicaba, enseñaba las cartas paulinas y lo que decía ahí.
hasta que llegó la verdad, llegó el verdadero Espíritu Santo, que es el que le enseña a uno la verdad y lo guía a la verdad. Soy una de las personas que amo a Cristo y doy mi vida por Cristo y le he dedicado mi vida entera. Desde niño me hablaron de Él. Y desde niño he venido buscando las verdades. Y a estas alturas de la vida, en los últimos tiempos, se sabe la verdad. Y para mí fue muy duro cuando yo me empecé a enterar. Dije, me empecé a enterar, escuche, que fue manipulada y adulterada. Pero existe una Biblia original. Una, la que Dios le dio al ser humano y la escribió con su propia letra. La que le dio a los profetas verdaderos. La que le entregaron a Moisés también. La que le entregaron a David. El único hombre conforme al corazón de Dios. Al que ya no leemos, ni miramos, ni le cantamos. Al que le fue entregada la adoración y la alabanza perfecta y pura celestial. Que también manipulamos y cambiamos los hombres. A los profetas verdaderos. Y ya ni los miramos, ni nos enteramos qué es lo que dicen. Pero la iglesia de Cristo moderna cambió la doctrina desde los años de 1900 para acá. Y lo digo porque yo soy de las sendas antiguas. Yo conozco la verdad. Pastores nuevos, pastores que llevan 10, 15, 20 añitos nomás en el evangelio, no pueden hablar como hablo yo. Solamente los antiguos conocemos la verdad y cómo ha sido manipulada las Sagradas Escrituras. No es fácil, no fue fácil para mí también dirigirme a la iglesia y pedir perdón. Porque yo creía, porque simplemente leía, mas no analizaba. Y cuando me enteré que Cristo dijo escudriñar las Escrituras, la Biblia no existía. No existía la Biblia de nosotros. Y cuando Pablo dice allá en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15, le dice a Timoteo que desde niño ha sabido las Escrituras, me hice también esa pregunta, ¿cuáles Escrituras si la Biblia no existía? Cuando Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, y has sabido que las Escrituras son útiles para enseñar, redarguir y instruir en justicia. Me pregunté, ¿cuáles Escrituras si Pablo murió y no conoció la Biblia? ¿Cuáles Escrituras se referían los apóstoles si la Biblia no existía? Con dolor, tuve que de verdad, he caído al piso a llorar y pedirle perdón a Dios. Porque me dejé llevar por la corriente de las denominaciones, que si usted lo analiza, todas las denominaciones nacieron en el año de 1906 para acá. Hace menos de 100 años, o 100 años, las denominaciones aparecieron sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no se pusieron de acuerdo en las teologías cuando conformaron el canon bíblico. Cuando decidieron modificarlo. Miren lo que encontré, mi amado hermano, y usted lo puede buscar, y es la historia de los cánones bíblicos. Y se lo voy a leer, simplemente lo voy a leer. Dice, la Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, o Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. Escuche, la Biblia cristiana, no la Biblia hebrea. Y hay que recordar que Cristo era hebreo, judío. Dice el libro del Apocalipsis capítulo 5 que Él es el león de la tribu de Judá. Y si Él es judío y hebreo y nos habló la Biblia y nos predicó y nos enseñó sobre la Biblia hebrea que el Padre Celestial entregó, formó, ¿qué hacemos nosotros con una Biblia que Roma nos entregó y nos regaló?
Porque lo tremendo fue que nos la regalaron, nos la obsequiaron desde los años 70, cuando empezaron a llegar los primeros evangelistas, y hablo por Colombia, mi nación. La gente no sabe que la Biblia era prohibida hasta casi los años de 1980. Cuando yo nací, la Biblia no la teníamos. Ni siquiera los sacerdotes católicos tenían la Biblia. A ellos les daban la liturgia, que tenían que leerla en latín a espaldas del pueblo, y el pueblo en las iglesias ni siquiera sabían qué es lo que decía el hombre. Los papelitos No habían iglesias cristianas, no habían templos. Hasta cuando yo nací, los poquitos que se atrevían a predicar la verdad, y era oral, porque llegaron los misioneros norteamericanos, y lo primero que hicieron fue regalar el Nuevo Testamento. Esos que eran descubiertos predicando, les quemaban las casas. Mire, mi hermano, cuando yo entré a la primera iglesia que se formó, ¿sabe dónde fue? Fue en la sala de la casa de unos hermanos de apellido Camacho en Bogotá, Colombia. A escondidas me llevaba mi madre. Los cantos eran coritos muy suavecitos, y lo que se tocaba era una guitarrita. Ni siquiera panderetas sabían, porque cogían a la casa a piedra o la quemaban por orden de la curia. No habían Biblias hasta 1975. No habían iglesias, no había donde uno reunirse, mi amado hermano, hasta que se firmó la ley de la libertad de cultos, que fue por los años 90. Yo conocí la Reina Valera después. Hay mucho cristiano que ama su Biblia porque la ama con toda la fuerza de su alma, porque se la entregaron y se la regalaron y aman a Cristo. Y le voy a decir algo, mi hermano. Usted hace bien en amar a Cristo, pero obedezca a Cristo por encima de lo que diga el resto de la Biblia, hermana. Porque Él es el fundamento, Él es el Mesías, Él es el enviado. Él es el Altísimo. Pero si nosotros decimos ser cristianos y predicamos bonito y hacemos y deshacemos, pero no obedecemos a Cristo, es una fe falsa y es un falso cristianismo. De nada nos sirve. Permítame seguirle leyendo, porque esto es delicado lo que estoy leyendo. Miren lo que dice. Usted puede buscarlo. Dice: ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de Jueces. Escuche este. Hay un libro que quitaron de la Biblia y se llama El Canto de Débora. De los primeros que quitaron. Y en las denominadas fuentes, tradición eloísta y tradición yajista de la Torá, llamada Pentateuco por los cristianos, que son datadas en la época de los reinos, siglo X al siglo VIII antes de Cristo. El libro completo más antiguo es el de Oseas. Es también de la misma época. El pueblo judío identifica la Biblia con el Tanaj, para que el que carece de sentido y no es, para el que carece de sentido y no es aceptada la denominación como Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no lo acepta como Antiguo Testamento. Amén. Porque hay una sola palabra de Dios, no hay antigua ni hay nueva. Amén. Es tremendo. Al no aceptar la validez del Nuevo Testamento, el canon de la Biblia que se conoce hoy fue creado por la iglesia primitiva, que en las cartas de Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna se menciona como católica universal, bajo el pontificado del Papa Dámaso I. En el Sínodo de Roma del año 382, y esta versión es la que Jerónimo de Estridón tradujo al latín. Dicho canon consta, escuche, de 76 libros, no 66, ahí le empezaron a quitar.
46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, que son Tobit, Judith, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Siracida y Baruch, que los católicos inclusive dicen que fueron los cristianos o los protestantes que quitaron el libro de sabiduría. Y es falso, fueron ellos mismos, no los católicos. Escucha lo que voy a decir, no los católicos, sino los líderes y los obispos católicos que rigen el famoso Opus Dei y las sociedades bíblicas, porque ellos son los dueños de la Biblia. Y 27 del Nuevo Testamento fue confirmado en el concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el concilio tercero de Cartago en el año 397 después de Cristo, y en el cuarto concilio de Cartago en el año 419. Ni Cristo ni los apóstoles conocieron la Biblia, mucho menos la fueron a probar. Por eso usted encuentra muchas contradicciones en el Nuevo Testamento. Y sobre todo encuentra, y después de que terminemos esta enseñanza, para la próxima les voy a seguir mostrando las contradicciones que hay en el libro de Mateo en contra de Cristo. Que Cristo dijo algo, pero le contradicen en otra parte. Entonces, si Cristo es la verdad, y si Cristo es el fundamento, y si Cristo es el Mashiach, y si Cristo es el Todopoderoso, ¿quién le dio autorización a un hombre, así le hayan puesto título apostólico, porque se van a sorprender de contradecirlo? Y vamos a hacer un estudio total, mis amados hermanos, del Nuevo Testamento para mostrar cómo todo el Nuevo Testamento, o no todo, en su mayoría contradicen a Cristo. Por eso es que el pueblo de Israel no lo acepta. No acepta el Nuevo Testamento. Ni aceptaron al Mesías como el Mesías. Exacto. Ni siquiera fue por el cuento de que los sacerdotes le pagaron a los soldados que cuidaban la tumba para que no dijeran que él había resucitado. Ni siquiera es ese cuento. Ese cuento nos lo metieron a nosotros y nos lo comimos enterito. Miren, entonces, en el año 419 después de Cristo terminaron de aprobarlos. A raíz de la Reforma Protestante, ¿sí?, que es la época de Martín Lutero, el Concilio de Trento, en el año 1546 después de Cristo, mire la fecha, 1546 años después, reafirmó el canon bíblico que ya había sido afirmado en concilios previos por medio de una declaración dogmática en la cuarta sesión del Concilio de Trento del 8 de abril de 1546. Las definiciones doctrinales del Concilio de Trento no fueron reconocidas ni asumidas por muchos protestantes. ¿Ve? No fueron reconocidas por muchos protestantes, surgidos a partir del siglo XVI, ni por distintas denominaciones vinculadas al protestantismo, surgidas a partir del siglo XIX. El canon de las Biblias cristianas ortodoxas es aún más grande y más amplio que el canon bíblico católico, e incluye el Salmo 151. Hay un Salmo 151 que lo quitaron de nuestras Biblias. Está en la Biblia católica ortodoxa, para que usted lo sepa, la que manejan en Rusia. Por eso en Rusia hay papa. Sigamos leyendo, que esto está como bueno. Quitaron la oración de Manasés. Escuche eso, hay otro libro que es de Manasés. El tercer libro de Esdras lo quitaron. Wow. Y el tercer libro de los Macabeos lo quitaron. En adición a estos, el cuarto libro de Esdras y el cuarto libro de los Macabeos figuran asimismo como apéndices en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia cristiana ortodoxa, que es la que está en Rusia. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos, y el Nuevo Testamento la vida y muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné,
En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la versión de los 70. Acuérdense que les he hablado de la Septuaginta. Y vamos a ver lo delicado de que fue la Septuaginta, porque acabo de encontrar una información que ustedes saben de para atrás. Si yo me sorprendí, imagínense ustedes. Traducción del griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, en el siglo III a.C. Egipto. Y la Biblia habla en contra de Egipto y dice que tenemos que huir de Egipto. Oste con eso. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina. Escuche esto, lo voy a leer despacito. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios. Escuche, dice, para los creyentes, no para Dios. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores. ¿Y quiénes fueron los autores? San Jerónimo y sus ayudantes. Por eso es que usted encuentra los obispos y Constantino. Por eso es que usted encuentra en el capítulo 16, verso 22 del libro de los Romanos, que Pablo no fue quien escribió la carta a los romanos, pero se la atribuyeron. Léalo, ahí dice, yo Tercio quien escribí la carta. Sí, ahí dice, amén. Y Tercio no fue discípulo ni de Pablo, ni conoció a Pablo, ni estuvo en la época de Pablo. Amén. Era uno de los ayudantes de San Jerónimo, cuando Roma escribió el Nuevo Testamento. Dice acá, se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan, ¿sí ve? Como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad, además de su carácter y atributos, porque eso fue lo que quisieron enseñar. Y a mí me enseñaron eso también. A mí me hemos pasado por eso. Claro, a todos nos enseñaron eso, por eso creemos ciegamente. Lo hemos creído, amén. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. En el siglo XVI, los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas. Escuchen, no teológicas, filosóficas, y a separarse uno de los otros. Esto fue lo que dio pie a las denominaciones. Yo pienso, yo opino, esto debe ser así, esto no debe ser así. Entonces, cada uno agarró su propio... Cada uno agarró y empezó a enseñar lo que pensaba y se crearon las denominaciones. Después del año 1906, hace poquitito, para que vea su iglesia o su denominación desde cuándo fue que comenzó. Por eso es que no se pueden poner de acuerdo entre todas. Exacto. Todas están. Vamos a ver qué es más dice acá. Para menguar este problema se definió el principio llamado sola escritura. O sea, se pusieron de acuerdo, una sola escritura. Por eso todos manejamos una sola Biblia, pero se interpreta de diferente manera. Tremendo esto, ¿no? Ponerse de acuerdo hasta eso. También oh my God. Que significa solamente la Biblia puede ser considerada la fuente de doctrina cristiana. Para la Iglesia Católica, además de la Biblia, también son fuente doctrinal la tradición, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles. Vea, discípulos de los apóstoles. Esto es delicado. Porque cuando usted mira el origen del Nuevo Testamento, dice que muchos de los seguidores de los discípulos le llevaron al Papa Alfonso I y a San Jerónimo los papelitos y cosas escritas. Bueno, sí, lo que tenían. Las notas, lo que tenían de lo que los apóstoles les dijeron. Por eso se dice que el libro de Apocalipsis y el libro de San Juan son los libros certeros en que sí se puede demostrar que los apóstoles escribieron, salvo ciertas partes de San Juan, que dice la historia que los ayudantes de San Jerónimo completaron. Y le acabalaron ahí lo que... Del resto, para de contar, ninguno de los apóstoles escribió. Excepto Pedro, perdón, que también dijeron Pedro, Santiago y Judas. Del resto, si usted lo analiza, no aparece ni un solo escrito de los demás apóstoles, sino solo cartas paulinas. Mateo, donde Mateo demuestra cómo contradicen a Cristo tremendamente porque está el testimonio de Cristo. Marcos,
no fue discípulo de Cristo, fue discípulo en sus últimos años del apóstol Pablo. Lucas ni se diga. Lucas no fue discípulo ni de Pablo, ni de Cristo, ni de los apóstoles. Se dice que fue Esto es bárbaro lo que uno empieza a investigar y empieza a encontrar. Entonces no hay seguridad. La única seguridad es que los discípulos de los apóstoles fueron los que llevaron los escritos y de ahí recopilaron y crearon cánones bíblicos, y ellos fueron los que decidieron qué libros dejar, qué libros quitar. Ponle cuidado a lo que voy a seguir leyendo. Dice, las enseñanzas de los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles, y las decisiones emanadas de los concilios. Esta divergencia entre cristianos se intensificó después de 1870, cuando el Papa Pío IX promulgó la Constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano, que reafirma el primado papal y proclama la infalibilidad del sumo pontífice de sus asuntos de fe, moral y doctrina cristiana, dogmas de la infalibilidad papal. O sea que el Papa es quien define de esa fecha las Biblias. ¿Qué se enseña y qué no se enseña? Fíjate nada más. Cuando habla ex cátedra 18 de julio de 1870, en cuanto único sucesor de Pedro y consecuentemente custodio y depositario de las llaves del reino de los cielos, mientras que los cristianos protestantes rechazan esta aseveración y consideran como cabeza única de la iglesia a Jesucristo. Para ambas partes, esta gran diferencia ya no es considerada tan solo en términos filosóficos o religiosos, sino como designios divinos plasmados y asentados en una Biblia misma. Por eso es que usted ve que la Biblia católica y la cristiana es la misma. Salvo que en algunas tienen 5 o 4 libros apócrifos nomás, que los llamaron apócrifos. Pero cuando usted los lee, encuentra una gran riqueza ahí. Y es que los hombres le clamaban a Dios en Israel y Dios no les respondió. Para los judíos ortodoxos, escuche esto. ¿Sí sabe que hay iglesia católica ortodoxa? De Rusia, Iglesia Católica Universal, que es la de Roma. Para los judíos ortodoxos, por supuesto, el Nuevo Testamento no tiene validez. El judaísmo rabínico considera como fuente de doctrina el Talmud, que también son las costumbres de los ancianos. Ojo con esto, que esto sí es importante, porque alguien me preguntaba, entonces, ¿qué Biblia podemos conseguir? Porque hay que tener cuidado también. Mire, dice, mientras los caraítas, que es parte de una de las tribus de Israel, que viven o son caraítas o se denominan actualmente caraítas, defienden desde el siglo VIII la Tanaj como única y verdadera fuente de fe. Que a nosotros nos dijeron que era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fue el libro que Dios, el Omnipotente, el Dios de Israel, escribió con su puño y letra 2 veces. Cuando le entregó la primera vez a Moisés, y Moisés los quebró, y luego volvió y renovó el pacto. Y luego mandó usó a los profetas verdaderos, no los falsos. Amén. Entonces ahí es en donde están las riquezas. La Tanaj, en el antiguo. La Tanaj y la Torá. Que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que nos la tradujeron a nosotros en el Pentateuco, y la Tanaj, donde habla de Dios y habla de Cristo. ¿Cómo sabemos que es la verdad? Porque están hablando en nombre del Todopoderoso para que el pueblo se corrija. Y donde menciona las profecías que se han cumplido en toda la historia de la raza humana. Y las que están previos a cumplirse antes de la venida del Todopoderoso a juzgar la tierra. Por eso es que usted encuentra que las cartas paulinas, porque si usted investiga dice que se las atribuyeron a Pablo. No todo lo que Pablo dice contradice a Cristo, pero sí hay muchas cosas que contradice a Cristo y al Padre Celestial. Y después de que terminemos Mateo, les voy a enseñar la historia de Pablo y usted se va a ir de para atrás. Si le parece esto fuerte, lo que viene es peor. Es increíble cómo nos engañaron y nos mintieron. Escuche, el canon del Antiguo Testamento cristiano entró en uso en la Septuaginta griega, traducciones y libros originales y sus diferentes listas de los textos. Además de la Septuaginta, el cristianismo posteriormente
añadió diversos escritos que se convertirían en el Nuevo Testamento. Poco diferentes listas de las obras aceptadas siguió desarrollando la antigüedad. En el siglo IV o 400 años después de Cristo, varios sínodos fueron elaborando listas de escritos sagrados que fijaban un canon antiguo entre 46 y 54 distintos. ¿Sí ve que hay más Biblias? Y después se reunieron los romanos y las quitaron. Amén. Mire esto. Entre 46 y 54 distintos documentos y un canon del Nuevo Testamento de 20 a 27, siendo este último el utilizado hasta el día de hoy, el cual fue definido finalmente en el Concilio de Hipona entre el año 393 hacia el año 400. Jerónimo, a quien llaman San Jerónimo los católicos y hasta le veneran un día, había escrito una edición definitiva de la Biblia en latín, que fue la famosa Vulgata Latina. Pero esta la escribió del griego, no del hebreo. O sea, de una traducción sacó otra traducción. Y si usted lo mira, de ahí para acá, todas las Biblias que han existido, y le respondo a la hermanita que nos dijo que amaba mucho a la Reina Valera y que para ella era la Biblia el para de contar, existió la Biblia del Oso, la Biblia de Jerusalén, las 42 líneas, la Vulgata Latina, bueno, hay un montonón de Biblias anteriores, distintas a la Reina Valera, modificadas en tiempo y ocasión. Sí, pero es que si no sabe uno, ¿verdad? Que han sido modificadas, esta nos la dieron, nosotros la creímos, nosotros la atesoramos, nosotros no sabemos nada de nada, entonces esto es duro para la Claro, esto es fuerte, yo entiendo, por eso entiendo y estoy explicándoles porque es necesario que adquiramos conocimiento. El canon del cual, debido aparte a la insistencia del Papa Dámaso I, fue obligado a coincidir con las decisiones de varios de los sínodos o reuniones con anterioridad, con el beneficio de la retrospectiva, o sea que si miraban hacia atrás tendría que casi coincidir. Se puede decir que estos procesos establecieron de manera eficaz, de acuerdo a ellos, el canon del Nuevo Testamento. Aunque hay otros ejemplos de listas canónicas en uso después de este tiempo. Sin embargo, esta lista definitiva de 27 libros no fue cerrada por ningún concilio ecuménico, sino hasta el concilio de Trento en el año de 1545 a 1563. Imagínense, el canon del Nuevo Testamento lo fueron formando 1500 años. Por eso es que no permitían la Biblia a ninguno. Ningún ser humano tenía la Biblia, excepto los obispos, excepto los que participaban de los concilios, sí, claro, y excepto lo que llaman hoy en día los Illuminati, excepto los que llamaban hoy en día los masones, que conocían la verdad, pero no la permitían al vulgo, al pueblo. Hasta los años de 1970 más o menos que se empezó a regalar. Esto es bárbaro. Miren lo que dice acá. Durante la Reforma Protestante, algunos reformadores canónicos propusieron diferentes listas de las que se encuentran actualmente en uso en la iglesia de San Pedro en Roma. Aunque no sin debate, la lista de los libros del Nuevo Testamento vendría a seguir siendo la misma. Sin embargo, el Antiguo Testamento, algunos textos presentes en la Septuaginta fueron eliminados de la mayoría de los cánones protestantes. Por eso es que el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, comenzando por la Reina Valera, difiere en muchos aspectos de lo que es la Tanaj del pueblo de Israel. Si usted consigue la Tanaj y la comienza a leer porque viene en hebreo y en español, o hebreo, inglés, o en el idioma, usted empieza a comparar, y es lo que debemos hacer, cogerla y comparar con el Nuevo Testamento, y usted va a notar cuántas cosas le quitaron o impostaron, entre ellas el nombre de Dios, que aún en Éxodo 3:15 dice muy claro, y hay algunas Biblias, hasta la Reina Valera, que trae después de la palabra Jehová un número 1 chiquitico y algunas un 4 que hemos comprobado, y abajo en la concordancia dice que Jehová es una representación del nombre divino YHWH, Yud Het Bat Hei, que ahora le decimos Yahweh. Amén. Y resulta que Jehová es el nombre de un arcángel caído llamado el Destructor. ¿Y quién puso eso? Los obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y hay mucho cristianismo que es Jehová para arriba y Jehová para abajo, sin saber los orígenes de esto.
Pues sí, Esto es delicado. ¿sabes? Vamos a seguir leyendo. Oh santo, dice, algunos de los textos presentes en la Septuaginta original fueron eliminados de la mayoría de los cánones protestantes. Por lo tanto, en contexto católico, estos textos se denominan libros deuterocanónicos. Mientras que en el contexto protestante, que somos los cristianos, entre comillas, en el que se llaman libros apócrifos, la etiqueta se aplica a todos los textos excluidos del canon bíblico que estaban en la Septuaginta. Cabe señalar también que tanto católicos como protestantes describen algunos otros libros, como el libro de los Hechos de Pedro. Libro de los Hechos de Pedro, como apócrifos. No reconocían a Hechos de los Apóstoles como un libro original. Y después le voy a contar, pero voy a soltar la perlita. Porque el libro de Lucas y el libro de Hechos era un solo libro. Y algunos decidieron separar lo que Lucas contó de Cristo y lo nombraron evangelista. Y dicen el evangelista Lucas. Y resulta que Lucas no conoció a Pablo, no conoció a Cristo. Y si usted se lee el capítulo 1 de Lucas, usted va a encontrar la verdad donde él mismo dice a un excelentísimo Teófilo, que nadie sabe quién es Teófilo hasta el día de hoy. No hay una versión. Dice, he dedicado mi tiempo a investigar. ¿Sabe qué, hermano? Permítame, se lo voy a leer más bien, porque ahí está. Y todos lo leemos y ni siquiera investigamos. Y nos comimos el cuento redonditos. Miren lo que dice el libro de San Lucas capítulo 1. Ahorita me pongo los lentes. Dice, dedicatoria a Teófilo, tiene título. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. No dice apóstoles, sino son los seguidores de los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Y resulta que el libro de los Hechos es donde se han parado los falsos profetas de este tiempo para hacer las cosas, y los ministerios de la prosperidad y todo se han parado en los libros de Hechos supuestos de los apóstoles, que se llamaba primero los Hechos de Pedro, que fue modificado y fue escrito por un hombre que ni siquiera tiene biografía. Si usted va y busca, ahí pusieron algo. Y viene lo grave, que no era ni judío ni hebreo, era romano. Nació en Sicilia, cerca a Tarso, de donde nació también el famoso o supuesto, yo escuché lo que voy a decir, que yo sé que más de uno se va a escandalizar, el supuesto apóstol Pablo, que Roma impuso como apóstol. Después les voy a explicar por qué dije eso, pero no hoy. Bueno, amor, si esto abre o se cerró. Oh my God. No, si ya abrió. Bueno. Por lo tanto, el Antiguo Testamento protestante de hoy tiene 39 libros. El número varía del número de libros en el Tanaj, aunque no en contenido, a causa de un método diferente de la división. También varía el orden y el nombre de los libros. Mientras que la Iglesia Católica reconoce a 46 libros como parte del Antiguo Testamento canónico, el libro de Enoch fue desechado por ellos, pero es aceptado por el canon del Antiguo Testamento por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, cristiana ortodoxa de Etiopía. El término escrituras hebreas es solo un sinónimo del Antiguo Testamento protestante no católico, que contiene las escrituras hebreas y textos adicionales en cuanto al canon del Nuevo Testamento. Son 27 en el canon de la Iglesia Católica, aceptado por la mayoría de las iglesias de la Reforma. Aceptado por la mayoría de las iglesias de la Reforma que se constituyeron en las denominaciones. ¿Qué Biblia manejamos? Católica, apostólica y romana, creada por ellos y modificada y adulterada por ellos. Aceptado por la mayoría de las iglesias de la Reforma, la iglesia siria acepta en la actualidad los 27 libros en su canon, libros como el
primer libro de Clemente y el segundo libro de Clemente, el libro de la Alianza y el Octateuco y otros han sido motivo de disputas y se encuentran canonizados por algunas iglesias ortodoxas orientales. Ve que hay Biblias que tienen libros que ni nosotros no los han dejado leer, ni nos dijeron que existían. Pues en verdad nada más son las ortodoxas o las romanas, porque en las que nos dieron a nosotros los quitaron, ¿no? Póngale cuidado a lo que le voy a leer. La Biblia verdadera describe el desarrollo histórico de un pueblo, los israelitas. Durante un largo periodo de tiempo, la historia comienza en Mesopotamia, donde Dios, Yahweh, llama a Abraham para que se establezca en Canaán. Hoy es el estado de Israel y Palestina. Debido al hambre de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob viajaron a Egipto. Después de una larga estadía en Egipto, la familia migró a Canaán después de 40 años en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. La gente ahora tiene la ley. Se ha debatido la datación del evento. El sucesor Yoshua, que es Josué, los condujo a Canaán y dirigió la invasión de la tierra que estaba habitada por otras tribus. Después de 400 años de cambiar jueces, la gente quería un rey, el rey Saúl, a quien sucedieron el rey David y el rey Salomón. Después del próspero reinado de Salomón, la tierra se dividió en dos partes. Las 10 tribus del norte en el reino del norte, Israel, y las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, en el reino del sur, que eso es actualmente hoy en día Judá. Por eso les dicen los judíos. Donde los descendientes de David se sentaron en el trono hasta el año 586 a.C., donde Judá fue tomada por los babilonios y el pueblo exiliado. Aproximadamente después de 70 años, aparte de la población, se le permitió regresar y construir el templo y la muralla de la ciudad en Jerusalén, y fue dirigido por Esdras y Nehemías. Desde entonces, el país estuvo en manos de varios gobernantes y unos años bajo el gobierno independiente hasta que los romanos la incorporaron como provincia de Judea al Imperio Romano en el año 63 a.C. Entre los años 7 y 4 a.C., dice, fue que Jesús nació bajo Herodes I el Grande, que había ampliado el templo y construido varios palacios y fortalezas grandes en el país, y la metrópoli de Cesarea Marítima como el tributo al emperador de Roma en el año 66 después de Cristo. Acaeció el levantamiento judío y fallido en el 135, a los judíos se les prohibió el acceso a Jerusalén, que pasó a llamarse Aelia Capitolina. Esto es bárbaro. Bueno, de aquí sigue pasando toda la historia y voy a parar acá. Entonces, no, sigámoslo leyendo que está como bueno esto. Dice, todos los escritos del Nuevo Testamento están marcados por Jesucristo como el punto de partida para la fe y la predicación y son la figura central del cristianismo. El Evangelio de Marcos, mire cómo lo presenta. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es uno de los evangelios que, aunque tiene algunas impostaciones que han llevado a los falsos profetas a hacer lo que Cristo dijo que no, comienza diciendo la verdad. Inclusive el libro de Marcos muestra al joven que huyó con la sábana desnuda. Amén. Después de la cena de lo que denominaron los católicos Santa Cena, ¿sí? Y narra la Santa Cena como los otros no la narran. Y algunos dicen que un chiquillo inquieto, porque era un niño, se sorprendió que 12 hombres entraran, o 13 Amén. Hombres entraran a un sitio a cenar juntos solos, y dice que espió por la rendija. Incluso parece que traía una sábana, ¿no? Sí, cuando huyó, venía desnudo, se tapó con la sábana y cuando se dieron cuenta salió corriendo del susto y dejó la sábana tirada. Bueno, dice así. Los evangelios hablan de enseñanzas y otras maravillosas de Jesús sobre cómo reunió discípulos a su alrededor, entró en conflicto con la sociedad existente, fue acusado de blasfemia, como fue crucificado y muerto y resucitado después de 3 días. Desde entonces han enviado a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones. Escuchen, discípulos. Y viene una pregunta. ¿Por qué Cristo no dijo que él había nombrado los 5 ministerios? ¿Por qué los 5 ministerios aparecen en las cartas paulinas? Y dice que se las atribuyen a Pablo, no dicen que Pablo las escribió. ¿Por qué Cristo no dejó los 5 ministerios y simplemente nombró discípulos? Preguntas para uno hacerse. Exacto. Y son los ministerios que están causando caos en este momento en el mundo entero. Amén. Mira lo que dice acá. Lo mismo ocurre con las cartas y escritos del Nuevo Testamento. Jesucristo juega un papel predominante en los escritos de Pablo, pero muchas cosas de Pablo lo contradicen. Mira lo que dice.
La epístola a los romanos comienza con el evangelio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Los escritores del Nuevo Testamento y la Iglesia consideran que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Escuche eso. Escúchelo, voy a ver. Dice, los escritores del Nuevo Testamento y la Iglesia consideran que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Testamento que muchas denominaciones modernas le han prohibido a la gente leer. No les piden que saquen la Biblia para que se enteren lo que decía el Antiguo Testamento. Y es la palabra de Dios. Por eso el pueblo desconoce estas verdades. Y lo que conoce son las fábulas y teologías sacadas del Nuevo Testamento y de las cartas paulinas. Y en las iglesias hoy en día se predica a Cristo en nombre, las cartas paulinas en nombre de Cristo. Cuando Pablo muchas veces no menciona a Cristo. Una hermana me decía, se me olvida el nombre si no la mencionaba, pero por respeto tampoco pues debemos hacerlo, ¿no? Pero me decía, ¿cómo es esto posible, pastor? ¿Por qué hasta ahora se está sabiendo esto? Grandes hombres del cristianismo usaron esta Biblia y predicaron, y me citó a Gigi Ávila. ¿Cierto? Y hay mucho pueblo de Dios actual que no conoce o no sabe que Gigi Ávila profetizó que él iba a ser partícipe del arrebatamiento. Y cuando hable de la profecía del arrebatamiento, usted se va a ir de para atrás. Porque Gigi Ávila murió y el arrebatamiento todavía no se ha producido. Y él lo aseguraba, y él decía que el Espíritu Santo le había mostrado. Y está circulando un video, escuche esto porque es delicado. Por eso uno tiene que tener cuidado de no correr contra los hombres famosos del momento. Ni por más campañas, ni milagros, ni señales que hagan. Porque si usted no conoce lo que Cristo ordenó, o prohibió, o predicó, usted cae fácilmente en la red de hombres fraudulentos, como dice Judas, verso 4. Vamos a leerlo, antes de contarlo de Gigi Ávila, porque usted se va a sorprender. Vamos al libro de Judas. El libro de San Judas está antes de el Apocalipsis. Miren lo que dice el verso 4. Dice, porque algunos, y esta es una de las cartas que sí se certifica que escribió el apóstol Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Qué es un impío? El que conoce la verdad y no la practica. El que no obedece a Cristo es un impío, pero le gusta hablar de él. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, Yahweh, y niegan a Dios, a Yahweh, al Dios de Israel, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ve que hay denominaciones que niegan al Padre Celestial. Y se inventaron que el Padre Celestial es el mismo, que Cristo es el Padre Celestial. Por eso hay que leer a Cristo, a ver qué Cristo fue lo que dijo. Y Cristo siempre mencionó a su Padre, siempre mencionó a su Padre. Si usted se toma el tiempo, mi amado hermana, mi amado hermano que nos está viendo, de buscar hay unos videos que están corriendo sobre cosas que le han encontrado a Gigi Ávila en sus campañas, sus predicaciones hermosas. Pero hay que tener cuidado lo siguiente. Si se predica sobre las cartas paulinas y empiezan a decir, alabado sea Cristo, Cristo vive, Cristo no sé qué, la gente se está predisponiendo a que todo lo que se está hablando es porque Cristo lo autoriza. No es así. Para mí fue muy duro también, muy duro, porque yo de niño fui llevado a las campañas cuando llevaron a Gigi Ávila. Pero oh sorpresa cuando le encontraron videos donde él, en medio de la oración y cuando está llorando, y cuando está hablando en las lenguas y está clamando, hay una frase, es muy fácil, no es un solo video, son varios, búsquelos por favor. Donde él dice, Anú, derrama tu poder, derrama tu gloria y produce milagros. Anú. No está mencionando a Cristo. Pero como nosotros todos estamos ferviente orando y clamando con los hombres que están en el altar,
no estamos poniendo cuidado a las palabras que ellos están pronunciando. Solamente estoy contando lo que vi en esos videos que me sorprendió y quedé yo, pero frío. Porque para mí Gigi Ávila en su momento era uno de los grandes hombres de Dios, defensores del cristianismo. Pues para mí también, o sea, porque- Pero cuando mencionan a Anu, Anu es un dios Anunnaki, que si usted lo busca, dicen los Illuminatis, los masones, que es de los dioses que los denominan los arquitectos de la creación. Y lo más tremendo es que son reptilianos. Entonces, cuando nos meten una mentira, o no una mentira, sino nos meten algo dentro del Evangelio y nosotros no conocemos lo que Cristo enseñó, dijo, predicó y de dónde se originó la predicación, vamos a caer redonditos pensando que esto es palabra de Dios. No podemos creerle a ningún ser humano. A partir de esta información, mi amado hermano, llegó la hora de clavar rodilla, Amén. de pedir perdón, porque Cristo advirtió muy claro que teníamos que cuidarnos de la levadura. ¿Qué es la levadura? Poquito de verdad y mentira juntos y resultamos diciendo amén, gloria a Dios, cuando Cristo había dicho no. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros estamos hablando, igualmente vaya y investíguelo. No se quede así nomás que diga, ah, no, pues es que dijeron, no, investíguelo. Exacto. Siempre hemos dicho. No me crea, Amén. no me crea. Por eso me encanta cuando la hermana Johnny está con nosotros, ¿no? Porque ella públicamente ha dicho, yo no le creo nada al pastor Carlos Bolívar hasta que voy e investigo y compruebo que la palabra sí dice eso y la historia y la arqueología y todo lo dice. Y así debemos de ser todos, porque no podemos creerle a los hombres, así como hemos visto tantas cosas que han sido practicadas por tantos hombres, ¿verdad? Que pues, supuestamente pensábamos que eran hombres de verdad de Dios. Pero Sí, exacto. Vamos otra vez al libro de San Juan, donde originamos hoy para mirar lo que dice Cristo. San Juan capítulo 5, verso 30. Lo voy a leer ahora sí directamente de la Biblia. Vamos a hablar de la palabra de Dios ya. ¿Listo? Vamos a hablar de la palabra de Dios. Saque su Biblia, por favor. Libro de San Juan, capítulo 5, verso 30. Tiene un título hermoso. Dice Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Porque aquí está toda la verdad, mi amado. Miren lo que dice la Escritura. Dice, no puedo yo, está hablando el Señor Jesucristo, como nos lo dio a conocer Roma. Que acuérdense que Roma le cambió su nombre. Le cambió el nombre al Padre Celestial. ajá, ¿Sí? Le cambió el nombre a Cristo y cambió las Sagradas Escrituras por el libro que conocemos como Biblia, que tanto atesoramos y a muchos les ha dolido, como me dolió también a mí como pastor. Saber que yo estaba enseñando cosas humanas y no lo que Dios había establecido. Esto es delicado, porque el Nuevo Testamento en su mayoría contradice al Padre Celestial. amén. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que los romanos fueron los que empezaron a decir que no vuelvan a los judíos. Eso es bárbaro. Ahorita les voy a leer otra información antes de terminar, pero quiero leer primero la Biblia. Dice San Juan capítulo 5, verso 30, dice testigos de Cristo. Entonces, cuando la palabra dice testigo de Cristo, usted debe ser testigo de Cristo. No de Pedro, no de Pablo, no de Juan, es de Cristo. Amén, amén, amén. No de su pastor, no de mí, es de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único camino que lo va a llevar a la salvación. No soy yo, no es su pastor, no es Gigi Ávila, no es ninguno. Ninguno. Es Cristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Cristo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y si Cristo buscaba la voluntad del Padre Celestial, hágase esta pregunta, mi amado hermano, ¿dónde la va a encontrar? Si el Nuevo Testamento fue escrito para contradecir al Padre Celestial, y si usted no lo sabe, en un concilio vaticano se reunieron, después le voy a contar la historia como es completa, para definir si Cristo era Dios o era el Hijo de Dios. Es increíble cuando yo como pastor me vine a enterar de esto. En un concilio vaticano los obispos decidieron si era Dios o Hijo de Dios.
y definieron que era Dios. De ahí los protestantes en mayoría de denominaciones, algunas denominaciones dicen que Él es Dios y no el Hijo de Dios. Y rechazan la Tanaj, rechazan el Antiguo Testamento, porque lo llamaron ley. Y ahí está. Cuando les cuente la historia de Pablo, mi amado hermano, mi amada hermana, usted va a salir para atrás. Dice muy claro, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre Celestial. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dijo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién? Porque si usted va a mirar el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo. Es increíble que aún Jacob, en su lecho de muerte, profetizó sobre Cristo. David, Salomón, los reyes, los profetas, hablaban de Cristo. Es increíble. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Por qué Juan dio testimonio de la verdad? Porque Juan testificó que Cristo sí era el Mesías. Lo mismo que hizo Pedro en Hechos capítulo 2, que testificó que Cristo era el Mesías basándose en el Antiguo Testamento. Entonces, quien conoce el Antiguo Testamento no se deja engañar por ciertas mentiras e impostaciones que hay en el Nuevo Testamento. Porque hay hermanos que me han preguntado eso, me han dicho, pero pastor, ¿cómo hacemos para conocer la verdad? Conozca el Antiguo Testamento. Si usted conoce el Antiguo Testamento, sabrá que cuando usted estudie a Cristo, qué predicó, qué enseñó, de dónde sacó sus enseñanzas, qué hizo y su ejemplo para nosotros seguir, todo está en el Antiguo Testamento. Lo que enseñaron en el libro de Gálatas como que es ley y que eso está abolido. Mentiroso el diablo. Cristo dijo, cielo y tierra pasará. ¿Y sabe qué dice el original? La palabra de mi Padre no pasará. ¿Y sabe cómo la tradujeron? Mi palabra no pasará. Se la atribuyeron a Cristo. Y Cristo está hablando de su Padre. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios me ha permitido tener Biblias antiguas en mi mano e irlas leyendo. Tengo 54 años de vida y les conté al comienzo de esta transmisión. Desde los 4 años vengo estudiando la palabra de Dios. Por eso tengo la autoridad para pararme aquí. No tengo 5 años en el Evangelio, no tengo 10, no tengo 15, no tengo 20. Tengo 54 años de vida caminando en la palabra de Dios, buscando la verdad. Estudiándola, leyéndola. Yo también la atesoré, la Reina Valera, como usted no se imagina. Aún la cargo, mire, y les dije la fecha la vez pasada, la tengo desde el 22 de febrero de 1992, cuando yo trabajaba como mesero en un restaurante que se llamaba Nueva Santa Fe en Bogotá, Colombia. Tenía 22 añitos. Si a usted le ha dolido, imagínese a mí. Sigamos leyendo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis ser regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Escuche lo que dijo Cristo. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y hoy en día hay muchos hombres por las redes sociales que dicen, Dios me habló, el Eterno me dijo, el Padre me dijo, tengo palabra para ti. ¿Quién miente, los hombres o Cristo? Es mi pregunta, a que usted le responda. Ministerios parados en las cartas paulinas, cuando Cristo dijo, nadie, y se lo vuelvo a leer. Nunca, verso 37 de San Juan dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y miren lo grave que dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Dice, porque a quien Él envió vosotros no creéis. La iglesia moderna desde el año de 1990 cambió las doctrinas a las teologías de la prosperidad, las teologías de que el Espíritu les habla, las manifestaciones del Espíritu, parados en las cartas paulinas.
parados en 1 Corintios capítulo 12, parados en San Marcos capítulo 16, cuando Cristo en Mateo 7, 21 al 23 dijo, no los hagan, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes le dice eso? Léanlo, dice a los que profetizan que son adivinos. No hay don de profecía en la iglesia en este tiempo. Cristo lo dijo en Lucas 16, 16. Los profetas reales y verdaderos fueron hasta Juan, del resto serían espíritus de adivinación dentro de las congregaciones. Si Cristo dijo que nadie ha oído la voz del Padre, nadie le ha visto, ¿quién les está hablando? No puede ser el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de verdad, porque Él es enviado por el Padre. Y Él no va a contradecir a Cristo. Mateo 7:22 dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Analice dónde está congregándose usted. En tu nombre profetizamos. En tu nombre sanamos enfermos. Y Él dijo en el verso 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero se paran en eso los ministerios modernos. Es que es lo que la mayoría del mundo busca y quiere. Busca y es lo que ellos corre. están dando. Pero no corren tras la verdad de la palabra del Dios vivo. La rechazan porque el catolicismo romano fue quien dijo que eso era judaísmo. ¿Y sabe qué es judaísmo? Judaísmo es negar a Cristo. Judaísmo es desobedecer a Cristo. Y la mayoría de denominaciones están judaizando y viven judaizando la iglesia porque predican a Pablo, cartas paulinas, pero no a Cristo. Pero se atreven a mencionar en sus predicaciones a Cristo. Y la gente oye, amén, gloria a Dios. Cristo dijo muy claro en Mateo 7:21. No todo el que me diga a mí, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde va a encontrar usted la voluntad del Padre, mi hermano? Pregúntese, ¿dónde encuentro yo la voluntad del Padre? Si en la Biblia moderna fue escrita por hombres, modificada en cada concilio, en cada sínodo, en cada reunión, ¿cuál es la voluntad del Padre? Está en el Antiguo Testamento. Allá se habla del Padre. En el Antiguo Testamento mencionan que Cristo vendría como el Mashiach, el mensajero, el Mesías, a recordar. Pero toda la voluntad del Padre Celestial está desde el Génesis hasta Malaquías. Lo que prohíben en muchas iglesias. Lo que no leen en muchas iglesias. O dígame si es verdad que a su iglesia le dicen que lleve la Biblia para leerla. No, en la pantalla le ponen un versículo bíblico y bla, 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 bla. Y si a usted le encanta lo que están diciendo, usted se levanta y dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Tomo esa palabra para mí, arrepiéntase mejor y obedezca al Cordero de Dios porque el tiempo está próximo a terminarse. Hay que volver a la palabra del Dios vivo, el Dios de Israel. Y si me vuelven a preguntar cuál es la palabra verdadera, cuál es la Biblia verdadera, es la que Él mismo, el Dios eterno, escribió con su puño y letra y se la entregó a los hombres. Esa es. No la que los hombres modificaron en nombre de Cristo. Porque Cristo jamás rechazó a su Padre, ni nos trajo un evangelio distinto. Analice a Cristo y verá. Cújase esos 4 evangelios y verá que Cristo todo se refiere a su Padre. Hasta nos manda a clamarle al Padre. Y todo lo que pidan al Padre, háganlo en nombre mío. Exacto. La vida eterna, dijo en San Juan 17:3, está en que te conozcan a ti. Y la gente prefiere conocer a Pablo, a Timoteo, a los hechos de los apóstoles, que no a Cristo. Después de que hablemos de quién era el apóstol Pablo, usted se va a ir de para atrás y cuando les muestre los orígenes y lo que pasa en el libro de los Hechos, usted va a quedar más frío que lo que quede yo. Escape por su vida. Léase Apocalipsis 18:4, lo que dice el Señor. Salid de ahí, pueblo mío. ¿De dónde? De la gran ramera y sus hijas. Está escrito, no me lo estoy inventando, léalo, Apocalipsis 18:4. No seáis partícipe de su plagas y de todo lo que están haciendo en su abominación. Y viene algo más grave todavía. Permítame, sigo leyendo aquí rápido. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Está pasando eso hoy en día? Está pasando. No le creo a Cristo, pero le creo al pastorcito que está en el altar. Le pongo cuidado al famoso que reúne multitudes. Porque creen que todo lo que hablan es de parte de Dios. Porque así fueron previamente enseñados. Dice, escudriñad las escrituras,
Y si no estaba la Biblia escrita, cuando él estaba leyendo esto, porque por ahí he escuchado algo, escuché que había una versión de un hombre que dijo, es que Cristo leía la Septuaginta en griego. Mentiroso el diablo. La escribieron en Egipto. ¿Usted cree que Cristo iba a coger algo que cogieron de Egipto para enseñarle al pueblo? No, él enseñó la palabra de su padre. Exacto. La Tanaj y la Torá, el libro, la Biblia original, la hebrea. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor en Dios, en Yahweh, en vosotros. No le conocen. Yo he venido en nombre de mi Padre. Miren lo que dice. Yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, ¿qué pasa con las denominaciones que se inventaron que le era Dios? Y no me recibes, dice. ¿Ah? Y no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, así sí recibís. Oh, que viene el profeta fulano. Oh, bienvenido. Campañas, mejores carros, mejores hoteles. Y a Cristo, su palabra, tenía por basura. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del Dios único. No he venido no penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Mas si no creéis a sus escritos, ¿cómo me creen a mis palabras? Mira lo que dice, Moisés es quien acusa. Ahora sí entiende por qué en Apocalipsis 20, del verso 10 en adelante, dice que el día del juicio se abrirán los libros y serán juzgados los vivos y los muertos por los que está escrito en los libros. Los libros que el Padre Celestial escribió con su puño y letra y se los dio al hombre. Síganlo rechazando y sigan caminando en levadura y van a ver. Escucharon que le hablamos de la Septuaginta, que fue la primera traducción. Escuche esto. La Septuaginta fue la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea, de la Torá y la Tanaj. Esta se escribió o se tradujo por orden de, dice la historia, del rey Ptolomeo II, que estaba en Egipto, cuando Egipto había sido conquistado por Alejandría, por los griegos. Y esta Septuaginta tiene influencia griega y helenística, o sea, de Egipto y de Grecia. Y de allí fue la que tomaron para sacar el Antiguo Testamento que usted y yo tenemos en nuestra Biblia, también manipulado. Le voy a leer la historia. ¿Sabe cómo se supo esto? Le voy a leer. Usted sabe ir para atrás, por eso le digo busque. Apareció una carta litúrgica, y es de estricta enseñanza de un tal Aristeas. Póngale cuidado. Vamos a buscar quién era Aristeas. Esto es fuerte. Póngale cuidado. Carta de Aristeas. Y estoy leyendo Wikipedia, que tiene la información verídica y real. No permiten falsedades. No es de ningún autor, no es de ningún pastor, no es de ningún evangelista, ningún sacerdote católico. Es Wikipedia. La conocida, escuche esto, la conocida carta de Aristeas o carta Filócates es una obra helenística, o sea que viene de Egipto, del siglo III a.C., incluida entre los libros apócrifos. Flavio Josefo, que la parafrasea, la atribuye a un tal Aristeas como dirigida a Filócates. Flavio Josefo es uno de los famosos padres del Evangelio, obispo católico, apostólico y romano, que influyó mucho en las teologías que la Iglesia romana instituyó en los concilios, y las hijas de la gran ramera denominaciones están siguiendo igual las teologías de su madre. Dice, la atribuye a un tal Aristeas como dirigida a Filócates. La obra describe la traducción del griego de la ley hebrea por parte de 72 traductores enviados a Egipto
desde Jerusalén a petición del bibliotecario de Alejandría, lo que resultó en la traducción conocida como la Septuaginta, aunque se ha argumentado que la historia es ficticia. Es una historia ficticia, se la inventaron para decir que venía antes de Cristo, para que en estos tiempos creyéramos, oh santo, bárbaro. Este es el primer texto que menciona la Biblioteca de Alejandría. Se conservan unos 20 manuscritos de la carta. Se supone que el autor era un cortesano de Ptolomeo II, Filadelfo, y a menudo recibe el nombre de Pseudo-Aristeas, o sea, un nombre falso. La obra cuenta como el rey de Egipto, supuestamente Ptolomeo II, recibe de su bibliotecario Demetrio de Falaleo la petición de traducir al griego la Biblia hebrea, el Pentateuco. El rey da su apoyo a la iniciativa, libera a los judíos reducidos a la esclavitud por sus antecesores y envía regalos al templo de Jerusalén. El sumo sacerdote elige 6 hombres de cada una de las 12 tribus, lo que da un total de 72 traductores. Estos viajan hasta Alejandría, donde el rey los recibe y durante 7 días les formula preguntas de carácter filosófico, cuyas respuestas se consignan por extenso. Los 72 traductores acaban su tarea exactamente en 72 días. Cuando los judíos de Alejandría oyen que la ley hebrea se ha traducido al griego, piden copias y dictan una maldición. Escuche esto. Dictan una maldición contra cualquiera que cambie la traducción. Ahora sí entiende de dónde viene el origen del versículo allá en Apocalipsis, que si le quita o le agrega a este libro, Sí, pues, ¿sí ve? fue muy bien manipulado para que... Está más manipulado que... Oh, santo. Santo Dios, Dios tenga misericordia de nosotros. Dice, dictan una maldición contra cualquiera que cambie la traducción. El rey premia a los traductores y los envía de vuelta a su patria, a Israel. Jerusalén. Uno de los objetivos principales del autor del siglo II parece ser de establecer la superioridad del texto griego de la Septuaginta sobre cualquier otra versión de la Biblia hebrea. El autor es notablemente pro-griego. Retrata a Zeus como el otro nombre de Yahweh. Por eso es que usted encuentra la palabra Dios en la Biblia con D mayúscula. Amén. Porque es griega y de Egipto. Y se refiere a Zeus, el dios del Olimpo. Quisieron poner a Zeus a la par de Yahweh. Por eso no le pusieron Yahweh, sino Dios. O sea, nosotros como conocemos la Biblia, como decía, ¿verdad? En todo, donde quiera, dice Dios, 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 Dios. Ahí se estaba refiriendo A Zeus, el dios del Olimpo. Cuando decimos Dios con D mayúscula o Dios en oraciones, nos estamos dirigiendo a Zeus. Porque el Dios de Israel tiene nombre propio. Exacto. Cristo tiene nombre propio. Tremendo. Y aunque critica la idolatría y la ética sexual griega, no se trata de un ataque frontal, sino de una invitación a cambiar la forma en que el autor se concentra en describir el judaísmo, y en particular su templo en Jerusalén. Puede verse como un intento de proselitismo. El humanista Luis Vives, basándose en un análisis filosófico, filosofía es que él pensó, afirma en sus 22 libros de Citate de Dei Commentaria de 1522, que la carta es una falsificación, un Humphrey Hoddy publicó contra Historian Aristae del, bueno, LXX, no me acuerdo qué es L en romano, Interpretibus Dissertatio, en la que afirma que fue una falsificación tardía de un judío helenizado, que ya dejó a Yahweh por todo y quería meter a Zeus como el dios del universo. Escrita para dar autoridad a la versión de los Septuaginta, aunque Isaac Botius, de 1618 a 1689, bibliotecario de la reina Cristina de Suecia, publicó una refutación en el apéndice de su edición de Pomponio Meta. Los estudiosos modernos se posicionan unánimemente con Hoddy. Creo que aquí está todo claro. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Vuelvo y le repito, vaya, investigue, mi amado hermano. Sé que hay muchas inquietudes, sé que esto es fuerte para muchos, porque por muchos años, y le voy a decir, voy a cerrar con esto esta noche. Dios lo advirtió en Jeremías 8:8. Quiero que vayamos a la palabra.
Vamos al profeta Jeremías. Ya estaba advertido. Libro del profeta Jeremías, capítulo 8, verso 8. Mire lo que dice, lo que está escrito acá. Y es palabra directamente de Yahweh. Dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. ¿Y no es lo que está diciendo la iglesia hoy en día? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Por eso es que usted encuentra en Romanos 16, verso 22, que Pablo no fue el que escribió Romanos, léalo, está en su Biblia, sino un tal Tercio. Por eso se encuentra que Lucas no era ni evangelista, ni discípulo, ni de Pablo, ni de los apóstoles, sino investigó. Era un escriba. Miren lo que dice, libro de Daniel capítulo 7, verso 25. Si usted se lee el capítulo 7, comienza diciendo las 4 bestias y habla de las bestias. Y abajo dice la cuarta bestia. Habla de la cuarta bestia. Y la cuarta bestia, según el sueño de Nabucodonosor, vuelvo y lo repito, es el Imperio Romano. Que pasó de ser hierro como imperio a religioso y controlar el mundo a nivel político y de la religión. Y la única forma fue creando una historia en nombre de Cristo y libros en nombre de Cristo, sin obedecer a Cristo. Lea todo el capítulo 7 de Daniel y verá. Dice que esta bestia hablará, que Roma hablará palabras contra el Altísimo, que es Yahweh. Por eso no lo reconoce a Yahweh como Dios. ¿7 qué? 7:25. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cuáles son los santos del Altísimo? Roma quebrantó a la nación de Israel. Y los romanos fueron los que asesinaron, maltrataron, latigaron, pusieron una corona de espinas y crucificaron a Jesús. Ellos fueron los que instigaron a los sacerdotes y los sacerdotes al pueblo. Quien subió a la cruz del Calvario a Cristo fueron los romanos. Quien metieron los clavos fueron los romanos. Quien lo latigaron fueron los romanos. Quien le clavó la lanza fue un soldado romano. Quien persiguió y asesinó a todos los discípulos fue Roma. Por eso no habían iglesias. Es una mentira escrita en nuestras Biblias por Roma. No habían iglesias. Hasta que Constantino permitió la libertad de cultos después del año 320 después de Cristo. Quien escribió un libro para contradecir al Padre Celestial es Roma. Quien metió a un hombre que le pusieron título de apóstol fue Roma. Voy a parar acá simplemente porque ya el tiempo se va y no quiero seguir más con este tema. No lo voy a volver a tocar porque tengo que seguir avanzando en estos días con otros temas y demostrar cómo la Biblia en el Nuevo Testamento contradice al Señor, o como lo conocimos, al Señor Jesucristo. Voy a terminar y voy a pedir que vaya usted, mi amado hermano, al libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, lo que dice el Altísimo, lo que dice el Eterno y lo que Cristo enseñó y predicó, lo que Cristo ordenó. Porque si usted mira todo el Nuevo Testamento, lo que Cristo dice dice esto, que estaba acá, dice 6:16. Dice, así ha dicho Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y lo tremendo es que muchos, como en la antigüedad, ahora dice, no andaremos, no creo. Y van a seguir creyendo en lo que Roma instituyó y estableció a los hombres. Esto no es fácil, mis amados hermanos. Mucho menos para un hombre de Dios al lado de su esposa pararse a decir estas cosas.
porque conocí el Evangelio antiguo y sé desde cuándo comenzó a cambiar la adoración, la alabanza, a meter dinero en las predicaciones. ¿Y desde cuándo empezamos a recibir estas Biblias? Cuando antes no las teníamos ni teníamos acceso a ellas. La gente piensa que el mundo entero ha tenido la Biblia desde quién sabe cuántos años. Y realmente desde los años de 70 fue cuando se empezó a tener la Biblia en la mano. Y nos han enseñado por años a obedecer a hombres, no a Cristo. Y Cristo nos manda a obedecer a su Padre para alcanzar la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre Celestial sino a través mío. Por eso es imperante que usted comience otra vez, hermano, desde ceros, a analizar, ya no a leer. No lea más la Biblia, analícela. Pero primero estudia a Cristo. ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? ¿De dónde enseñó? ¿Qué predicó? ¿Qué permite? ¿Qué prohíbe? Y ya usted va a empezar a mirar si algún apóstol dijo lo contrario o hizo lo contrario. Hay que mirar también qué hizo Cristo para imitarlo a Él. Cristo es la verdad y nadie más tiene la verdad. Por eso yo no le pido ni que me siga a mí. Yo no le pido ni que me dé likes. Ni con mi esposa nos paramos aquí, ni en la congregación para que nos sigan. Sigan a Cristo. Sigan ese ejemplo magno del Hijo de Dios y alcance la vida eterna. Por algo Él un día le dijo a los apóstoles cuando volvieron después de donde los mandó a predicar y enseñar, que llegaron felices que porque los demonios se sujetaban y los enfermos se sanaban. Y les dijo: alégrese mejor que su nombre sí esté, y asegúrese que su nombre sí esté en el libro de la vida. Porque tal vez inocentemente fuimos enseñados, pero tenemos amor por la verdad. Búsquela. Cristo dijo que cuando se conozca la verdad, verdaderamente vamos a ser libres de toda la atadura del imperio romano, de la cuarta bestia que está sostenida por Satanás. Léase Apocalipsis 17:5, dice: la Babilonia la grande, madre de las rameras, e investigue. Esta transmisión no es para ofender a nadie ni maltratar a nadie, pero duele para muchos, como me dolió a mí, como le dolió a mi esposa, como le dolió a mucha gente que ha conocido la verdad. Y esta verdad no la predico ni la enseño yo solo. Hay muchos hombres en el mundo que ya se están levantando y están despertando. ¿Sabe quiénes somos? Los obreros de la última hora. No siga durmiendo. No siga como las vírgenes insensatas ahí, descansando plácidamente en un confort en sus teologías sin saber la verdad, porque su aceite se le va a escasear. ¿Cómo se dice? O sea, llénese su lámpara de aceite y su vasija también. Su vasija también. Permita que Dios lo dirija a la verdad. Y esta noche, antes de criticar de pronto, porque no ha escuchado toda la enseñanza de la predicación, ni ha visto la primera parte, antes de lanzar sus comentarios, vaya a la presencia del Eterno y pídale a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que lo guíe a toda la verdad, que lo lleve a obedecer a Cristo. Basta ya de predicar de Cristo, empecemos a obedecerle, porque el tiempo se acaba. Ya no va a haber tiempo, mi amado hermano. Ya no hay tiempo de correr a las teologías ni a los hombres. Es tiempo de mirar, no a la cruz, sino al que estuvo en la cruz del Calvario, al Hijo de Dios viviente, Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por este momento. No es fácil para mí, Señor. No es fácil, pero si tú me envías a hablar la verdad la hablaré. Esa verdad que tú predicaste, esa verdad que tú exhibiste en la cruz del Calvario y en tu vida cuando viniste. Por eso partiste la historia de la humanidad en dos, Señor. Israel se había olvidado de quién es su Dios. Y como se olvidó, los escribas se encargaron de cambiar la verdad tuya, Señor. Muchos caminamos en mentiras teológicas
y en una religión que Roma preparó y la predispuso, Señor. No sabíamos que Roma estaba detrás de todas estas falsas teologías y mentiras, Señor. Creíamos que era la verdad, pero no era la verdad. Creíamos que estábamos en el camino y no era el camino. Nos hartamos de hablar de ti, pero no te obedecemos, Señor, porque nos engañaron, nos mintieron. Nos hablaron en tu nombre cosas que tú dijiste no, no, no. Ahora sí entiendo por qué hay tanto pecado dentro del cristianismo. ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay hogares desbaratados? ¿Por qué hay hijos descarriados? ¿Por qué hay tanto enfermo? ¿Por qué hay tanto necesitado? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Y por qué el hombre corre tras teologías humanas? Y cuando hoy escucha a alguien que habla bonito y habla de prosperidad, ya corren, Señor, como borregos, a que les pongan las manos encima, a que les reprendan los demonios en vez de buscar la vida eterna al único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Perdónanos, Padre, perdónanos. Te lo pido en el nombre de Yeshua Mashiach. Te pido perdón, Señor. A los cuatro vientos, perdón, Señor. Porque también me enseñaron esa falsa teología. Me enseñaron filosofías y teologías de hombres, y eso predicaba por el mundo entero. Perdóname, Señor. Enséñame tu palabra, enséñame tu verdad, enséñame a caminar en caos, en santidad, porque sin santidad, que es tu palabra. Escuchen, hermanos, Pablo dijo que sin santidad nadie verá al Señor, y esa santidad es Kadosh, es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios verdadero nadie verá a Dios, nadie será salvo. Y es lo que nos enseñaron a rechazar y a despreciar. Es lo que nos dijeron que estaba abolido, que tú lo habías cambiado con el Nuevo Testamento, cuando no es verdad. Tu palabra nunca cambiará, nunca dejará de ser, Señor. Por algo Cristo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. A cumplirla. Ni el cielo, ni la tierra, ni una coma, ni una jota, ni una tilde, dice tu palabra en Mateo 5, 17 al 20, dejará de cumplirse de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra no han terminado, Señor. Por eso hay tanta división, Señor, y no nos imaginamos por qué tantas denominaciones, por qué tantas iglesias, y los pastores se pelean entre ellos mismos, que se ponga, que no se ponga, que se vista, que no se vista, que use, que no use, que velo, que no velo, que pantalón, que falda, que no. Todo eso es basura. Perdóname porque prediqué e inocentemente engañé a muchos durante muchos años. También atesoré ese libro como lo más sagrado y no sabía que estaba leudado, papá hermoso. No conozco tu verdad. Enséñame tu verdad. Enséñame, Hijo de Dios, la verdad del Padre. Ruaja con el Espíritu Santo, enséñanos. Tómanos de tu mano y llévanos a ese camino por donde debemos transitar, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, para poder llegar al Padre. Esto no es fácil. Son años que caminé también. Son años que la abracé y para mí era un tesoro tremendo, Señor. Yo quiero conocer la verdad. Te amo, Cristo, te amo, Yeshua, te amo, Espíritu Santo, el verdadero. Ruajos, te amo. Tu palabra es verdad, no la de los hombres. De razón, que en San Juan 16 dice que el Espíritu Santo, cuando venga, dice, convencerá de pecado, de justicia y juicio. Y la iglesia moderna no camina en eso. La iglesia moderna camina en fantasías, en ilusiones, en emociones. Ya hay discotecas en las iglesias, ya hay hasta danza, hay bailes mundanos dentro de las iglesias, hay corrupción dentro de las iglesias, porque nunca se enseñó a Cristo, se enseñó las cartas paulinas. Ya
ya ni siquiera se lleva la Biblia a las iglesias de los templos. Nadie lee la Biblia. Ahora todo el mundo es parado en lo que diga el hombre moderno, el hombre de la fama, el hombre del momento, el pastor, el ungido, el super apóstol, el super profeta. Todos hemos pisoteado la sangre del Cordero de Dios. Todos pisoteamos sus nombres. Todos blasfemamos contra Dios mío. Todos pecamos. Todos, no hay uno solo. Todos. En este momento estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no obedecemos su palabra, sino la de los hombres inicuos. Y él mismo dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. No quiero este título que los hombres me dieron. No quiero el título, yo quiero al Hijo de Dios. Perdóname, Señor, porque tu sacrificio había sido en vano realmente. Creí ser salvo por una oración de fe. Creí ser salvo porque te confesaba, pero me di cuenta por tu palabra que no te estaba obedeciendo. Me engañaron, me mintieron, se burlaron en mi cara. Esto no es fácil, hermano. Si a usted le dolió enterarse de la verdad, imagínese yo que estaba predicando. ¿A dónde estaba llevando la gente? ¿A dónde lo estaba llevando a la vida eterna? Perdóname, Señor. Tu palabra dice que si uno engaña a un pequeñito que son los hombres que no saben nada, mejor le fuera a colgarse una piedra en el cuello y lanzarse al mar. Si yo hubiera sabido anteriormente que Roma había escrito ese libro, que la gran ramera lo escribió y lo modificó y lo enseñó y creó los seminarios bíblicos y creó las denominaciones, aún donde yo fui enseñado, instruido, lo hubiera aborrecido toda mi vida, porque yo amo la verdad, yo amo al Dios vivo. Oh, santo, te alabo, Padre, gracias. Dice la Escritura allá en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Le está hablando a la gran ramera y a sus hijas. Dice el apóstol Juan, y dice: yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Escape por su vida, mi amado hermano. Busque la vida eterna. Nadie más en ningún lugar la va a encontrar, sino en el Hijo de Dios, el Mashiach, el Mesías que Él prometió que iba a mandar, para recordarnos quién era el verdadero Dios. Ahí está la respuesta, amados hermanos. ¿Cuál es la Biblia verdadera y la original? La que no ha sido traducida, la que no ha sido adulterada, la que no ha sido cambiada, la que Cristo enseñó y predicó, la que Él abrió para enseñarle al pueblo de Israel en su momento, por la cual lo mataron, por la cual sufrió el tormento en la cruz.
Esa es la Biblia original, esa es la verdadera, la Torá y la Tanaj. Búsquela, compare, investigue, escudriñe y escape por su vida, porque el tiempo se acaba. Pídale a Dios perdón y misericordia y que lo guíe a toda la verdad. Dígale al verdadero Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que lo guíe a la verdad y escape por su vida. Discúlpeme, voy a cortar la transmisión ya. Tengo dolor en mi alma. Tengo un dolor grande en mi alma. Porque no es fácil enterarse uno de la verdad. Sobre todo a estas alturas de la vida, donde uno dice, ay, si de niño lo hubiera sabido. Ay, si de pequeño lo hubiera conocido. Tal vez no tengamos el tiempo para cumplirla toda, pero tenemos que alcanzar misericordia. Porque inocentemente fuimos engañados. No es por nuestra voluntad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gusto estar con ustedes, pero tengo que retirarme ya. Tengo que descargar lo que tengo acá porque no es fácil esto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amamos.